En la época prehispánica, el territorio que ahora ocupa el estado de San Luis Potosí comprendía las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica, habitadas principalmente por chichimecas. La fundación de la ciudad se origina en el año de 1592, tras el descubrimiento de las minas en el actual municipio Cerro de San Pedro. En el amplio horizonte cultural de México se destaca por su geografía física y humana el actual territorio de San Luis Potosí. La ciudad de San Luis Potosí, poseedora de una notable historia en el contexto regional y nacional, se muestra inobjetablemente orgullosa de su invaluable patrimonio cultural. Los bienes artísticos que celosamente se custodian en los diferentes espacios arquitectónicos de las instituciones culturales de la ciudad han alcanzado, muchos de ellos, una gran proyección nacional e internacional. De ahí la enorme importancia que se tiene de su conservación, restauración, clasificación, catalogación y una amplia difusión. En el centro histórico de San Luis Potosí vemos un sinfín de espléndidos edificios de la época colonial. Uno de los más importantes por lo que representa para los potosinos y considerado el más antiguo en la capital es el exconvento de la Orden Franciscana. En el convento del siglo XVII está el Museo Regional Potosino. Vamos a conocer más de este recinto, herencia del San Luis antiguo, exconvento franciscano, actualmente Museo Regional Potosino. El nombre de San Luis Potosí se le da en honor a Luis IX de Francia y Potosí debido a su comparación con las ricas minas de plata en Bolivia. Tras el descubrimiento del territorio, la colonización fue complicada debido a la rebeldía de los grupos indígenas de la zona. Buscando la pacificación del lugar, alrededor del año de 1583 llega la primera orden religiosa a San Luis Potosí, los franciscanos. La historia del convento de San Francisco es muy relevante para San Luis Potosí. ¿Por qué? A ver, cuando se descubren las minas de Zacatecas hacia 1546, comenzó en realidad la expansión hacia el norte. Esta expansión se vio detenida hacia el año 1550 por el surgimiento de la guerra chichimeca. Esta guerra chichimeca fue una guerra muy cruenta que duró casi 50 años, en la que perdieron la vida muchísimas personas, tanto españoles como sus aliados indígenas y también los mismos indígenas. Se descubren las minas de Zacatecas y esto comienza a facilitar el tráfico entre la Ciudad de México y la ciudad y las minas de Zacatecas para trasladar el metal. Lo que sí prosperó, en cambio, fue la apertura de lo que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata. Y este camino se trazó en distintas etapas, pero a lo largo del siglo XVI y llegó hasta Santa Fe en Nuevo México. El virrey de Villamanrique, hacia finales del siglo XVI, vamos a decir 1580 más o menos, estaba muy interesado en la pacificación de este lugar. El virrey de Villamanrique salió del virreinato de la Nueva España hacia 1590 y cuando se fue, él dejó un memorial escrito donde decía que se dejaba hechas varias poblaciones en distintos lugares y menciona el Valle de San Luis. Lo que sí sabemos por el cronista Arlegui, José de Arlegui, es que el puesto de San Luis, el primitivo puesto de San Luis, se estableció alrededor del año de 1583. Los franciscanos estaban con estos huachichiles recién asentados de paz y comenzaron a trabajar con ellos, y Fray Diego de la Magdalena fue uno de los, vamos a decir, de los franciscanos que trabajaron fuertemente para el establecimiento de este primer puesto.
El conjunto franciscano era un conjunto realmente muy grande, muy importante para el pueblo de San Luis. El pueblo de San Luis, el primitivo puesto de San Luis, ya dijimos 1583, pero la fundación jurídica de la ciudad se da hasta noviembre de 1592. En marzo de 1592 fue cuando se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, y al descubrirse las minas del Cerro de San Pedro, eso atrajo inmediatamente una gran cantidad de personas que venían en busca de los minerales y a trabajar las minas. La falta de agua en el Cerro de San Pedro inclinó a los nuevos habitantes a buscar un lugar donde encontrar el vital líquido. Es ahí donde el pueblo de San Luis Potosí comienza a crecer. Es justamente en esa última década del siglo XVI cuando empieza la construcción de un pequeño templo, de una pequeña ermita que va a representar la presencia de la orden franciscana, que van a ser los encargados de llevar a cabo lo que se llamó la conquista, o lo que conocemos actualmente como la conquista espiritual de estos territorios del centro norte de México, ¿verdad? El convento de San Francisco comenzó a construirse en 1590. Eso nos indica que los franciscanos ya llevaban varios años trabajando en este lugar para poder consolidar un poquito más su núcleo de población y poder iniciar la construcción del convento. El convento de San Luis Potosí fue el convento más importante de la provincia franciscana de Zacatecas. Esta provincia fue una provincia muy extensa y comenzó en el siglo XVI y desde entonces permaneció como una provincia sumamente importante, facilitando los asentamientos humanos y la evangelización de los indígenas. Mucho de la forma de vida, de lo que se esperaba de esta población local, desde la concepción de los conquistadores, dejaban de ser naturales o simples indios habitantes del nuevo territorio a ser nuevos vasallos del rey. Lograda la pacificación en el territorio potosino, el convento de los frailes franciscanos se convirtió por más de 2 siglos en el convento más importante de todo el norte de la Nueva España. El convento de San Francisco, como dije, empezó a construirse hacia el año de 1590. Un siglo después, más o menos alrededor de 1676, más o menos, comenzó a reedificarse el convento, a modificarse el convento. No solamente era la casa conventual, tenía además el templo de San Francisco, el templo de Tercera Orden y el templo de lo que hoy conocemos con el nombre de Sagrado Corazón, pero que en realidad fue un templo dedicado a Nuestra Señora de los Remedios y que fue una propuesta personal de Fray José de Arlegui, el cronista. En realidad el convento fue cada vez siendo más ampliado, cada vez siendo más hermoseado, y hubo muchos artistas involucrados en la fabricación del convento, de su fachada, de sus altares barrocos, y por supuesto, obviamente hubo aquí una cantidad muy importante de pinturas hechas por los principales pintores de la Nueva España, y en especial destaca Antonio de Torres. Y también se encuentran aquí cuadros de Correa y también se encuentran cuadros de Miguel Cabrera. Y esto que están viendo de fondo es la capilla dedicada a San Antonio. Esta parte propiamente del conjunto franciscano es una parte que empieza ya a correr, cuya historia empieza a correr a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII. 200 años a través de los cuales se fueron construyendo las diferentes partes del templo. Aquí abajo es la capilla de San Antonio y justamente arriba de nosotros queda también la capilla de Aranzazú.
El convento de San Francisco desarrolló una labor muy importante dentro de la provincia franciscana de Zacatecas, tanto así que para 1765 fue convertido en casa capitular, que quiere decir que aquí era el convento más importante de toda la provincia. Y ese convento tan importante de toda la provincia pues tuvo muchos patronos. La orden franciscana tiene una estructura muy particular, pero tuvo patronos civiles muy importantes que fueron los que contribuyeron a todo en la formación, vamos a decir, de este magnífico edificio y de los tesoros que albergó. El espacio arquitectónico donde nos encontramos fue antiguamente lo que correspondía sobre todo a en la parte exterior del museo, a las caballerizas, al huerto, donde tenían sus árboles frutales, sus diferentes cultivos. Pero hay un detalle en la Plaza de Aranzazú que realmente vale la pena visitar la Plaza de Aranzazú nada más por eso, y es el ventanal de la Capilla de Aranzazú. Es una ventana barroca hermosísima que en realidad es una joya en sí misma. A espaldas de la iglesia, pero dentro del recinto del convento, se construyó en 1748 una capilla dedicada a Nuestra Señora de Aranzazú, la cual fue destinada para sala capitular. La famosísima Capilla de Aranzazú, que es una de las pocas capillas novohispanas que se encuentran en un segundo piso y es de un barroco realmente excepcional. Se ingresa a la Capilla de Aranzazú por una escalinata y la fachada de cantera de piedra es bellísima, tiene una ornamentación barroca extraordinaria y el interior de la Capilla de Aranzazú es realmente muy bonito. Es uno de los mejores ejemplos del barroco estípite. Su construcción es de la segunda mitad del siglo XVIII. Está construida sobre la capilla de San Antonio, que fue la capilla del noviciado en el convento franciscano. La capilla se creó específicamente como la nueva sala capitular del convento, es decir, el recinto donde se celebraban los capítulos provinciales de la provincia franciscana en San Luis Potosí. En 1859, el presidente de México, Benito Juárez, complementó el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma, donde existe la ley de exclaustración de monjas y frailes. Ahí se prohibió la existencia de claustros o conventos, implicando su clausura. Que tiene que ver también con este contexto y con los acontecimientos que sucedieron a lo largo del siglo XIX, es que la fisonomía del conjunto franciscano y de esta parte en particular del antiguo convento se transformó radicalmente. Ya decíamos que fue un momento donde los bienes de la iglesia pasaron a manos del Estado y donde muchos de estos espacios fueron utilizados con fines diversos. Algunos fueron vendidos a particulares. Los conventos de las órdenes religiosas fueron expropiados y cruelmente mutilados. Cuando le toca al convento de San Francisco este proceso, se proyectó una calle, la actual calle de Galeana, anteriormente calle de la Tercera Orden, y se enumeraron todos los predios para ponerlos a la venta. Así, poco a poco se fue creando una nueva arquitectura, una nueva adaptación de los espacios arquitectónicos. Señora de los Remedios y Tercera Orden quedaron del otro lado de la calle de Galeana y también pues una buena parte del convento franciscano fue mutilado y quedó también de aquel lado. Quedó incomunicada el acceso a la capilla de Aranzazú. La capilla tuvo varios propietarios, pero ninguno de ellos pudo tener acceso.
hasta que finalmente los dueños de los predios circunvecinos se pusieron de acuerdo para abrir un acceso. Uno de los problemas que hubo con la capilla de Aranzazú es que fue cedida después vamos a decir, de las leyes de reforma a una logia masónica que la destruyó de manera muy importante. Se ha restaurado en varias ocasiones y desde 1936 fue declarada Monumento Nacional. Y fue costeada precisamente por la comunidad vasca en San Luis Potosí en el siglo XVIII. Con más de 400 años de su construcción, el exconvento de los frailes franciscanos guarda grandes historias en sus muros, siendo uno de los recintos más antiguos en la ciudad de San Luis Potosí. Ya aparecer algunos acontecimientos que van, digamos, a dar el camino para que este recinto, que ya tenía tanta historia detrás, que ya albergaba tantas situaciones, pues pueda convertirse a la postre también en un museo. Es muy importante eso, ¿no? Y es un periodo que de pronto se nos escapa mucho. Toda esa parte del siglo XIX, cuando este convento y este conjunto pasó de manos de la Iglesia al Estado, pues muchos de estos espacios fueron utilizados con fines muy diversos. El Museo Regional Potosino es una de las primeras instituciones de la cultura en San Luis Potosí. Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952. El museo se encuentra albergado en parte de lo que fue el convento franciscano de San Luis Potosí. El Museo Regional Potosino y su devenir histórico está conectado con las etapas más importantes de la propia historia de México, ¿no? Con la etapa de la conquista y la colonia, con la etapa del siglo XIX y desde luego también con el México contemporáneo, pero yo creo que eso es lo fascinante a veces de este tipo de conjuntos antiguos, que no nos narran la historia de un solo grupo, de una sola persona o de un conjunto de personajes, nos narran muchas historias, muchas voces, muchas perspectivas, y dentro de esa riqueza narrativa, dentro de esa riqueza vivencial, es justamente donde se le da sentido y donde podemos entender de dónde viene el valor de un espacio como este. El recinto pasa a manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 20 de noviembre de 1952 fue inaugurado como Museo Regional Potosino. Pero durante esta primera mitad del siglo XX, yo creo que eso es lo importante, ya se tenía la idea y la intención de poder convertir este espacio en un espacio museológico, en un espacio donde se conservara, se preservara y se exhibiera al público la importancia histórica y cultural de los objetos del edificio mismo y bueno, poder sobre todo eso, transformar este espacio de un espacio exclusivamente religioso, dedicado a la fe y al culto, en un espacio de conocimiento, en un espacio de cultura, en un espacio de interacción. Va a ser a la postre hasta el año de 1947, cuando por decreto presidencial se va a otorgar al Instituto Nacional de Antropología e Historia la Capilla de Aranzazú y los anexos del Convento de San Francisco para fundar aquí el Museo Regional Potosino. En 2004, recibió el Premio a la Conservación del Patrimonio Cultural por parte del Gobierno estatal, reconocimiento otorgado por los trabajos de restauración arquitectónica y reestructuración museográfica del recinto. En ese sentido, actualmente el museo tiene como parte de sus acervos distintos tipos de colecciones y cada una de ellas tiene una importancia que es necesario destacar. Tenemos objetos pertenecientes a distintas culturas de Mesoamérica y las distintas 5 regiones de Mesoamérica en distintos periodos históricos también, y tenemos nuestra amplia área dedicada específicamente a la arqueología de San Luis Potosí. Uno de los elementos también importantes, trascendentes
del periodo colonial que actualmente custodia el Museo Regional Potosino tiene que ver con nuestra colección de la Pinacoteca, una serie de obras de la pintura del siglo XVIII creadas por pintores muy importantes de la época. Entre ellos podemos contar algunos como Antonio de Torres, como Margarito Vela el Berrieco, Fray Alonso de Herrera, Pedro López Calderón, Miguel Cabrera, y bueno, muchas de esas obras las podemos ver aquí al interior de la propia Capilla de Aranzazú. El edificio conserva una de las mejores colecciones de arte prehispánico. Una buena cantidad de sus piezas procede de las culturas mesoamericanas, de los distintos pueblos que conformaron Aridoamérica. La otra parte de piezas prehispánicas se centra en la cultura huasteca, pero la capilla conserva también una buena cantidad de piezas de arte novohispano. Entre sus bienes se destaca sobre todo parte de sus pinturas novohispanas. Estas pinturas, objetivamente, no se puede negar, definitivamente fueron donadas por los franciscanos para habilitar el museo, porque las piezas que aquí se conservan formaron parte de las colecciones pictóricas del convento. Paso ahora a señalar otras obras de gran importancia, pero ya pintura del siglo XVIII. De las colecciones también pictóricas del convento de San Francisco, existen 2 cuadros de la autoría de Antonio de Torres que muestran 2 pasajes de las estaciones del Vía Crucis. Este Vía Crucis pintado por Antonio de Torres no se tiene conocimiento hasta la fecha que lo haya terminado, porque de esta serie del Vía Crucis quedan 2 cuadros, como lo acabo de anotar, aquí en el Museo Regional. Quedan otras 2 estaciones de este Vía Crucis en la parroquia de Tlaxcala y otros 3 cuadros en el convento de San Francisco. El museo, ya en cuestión de pintura no necesariamente novohispana, pero conserva del siglo XIX magníficos retratos, pinturas al óleo, entre los cuales se destaca por su gran importancia y su valor histórico el retrato del general Mariano Arista, potosino, que fue presidente de la República, y otros retratos de muy buena calidad salidos de los pinceles del conocido pintor Margarito Vela. El inmueble es un espacio vivo que permite la interacción entre el visitante y los objetos en exhibición. En 2022, en este año, el museo cumple 70 años de historia, 70 años de trayectoria en favor de la historia, del patrimonio y de la cultura de San Luis Potosí. Sobre la plaza de Aranzazú, podemos observar el esplendor que hoy manifiesta el recinto llamado actualmente Museo Regional Potosino, que forma parte de las herencias coloniales del estado de San Luis Potosí.